estuve conversando en todos estos días con excombatientes. Muchos sienten que al menos la parte económica en general está razonablemente cubierta. Hay unas demandas específicas que tienen que ver con derechos humanos y judiciales por abusos y torturas que cometieron los militares, que fueron jefes de los soldados conscriptos durante la Guerra de Malvinas, en las Islas Malvinas. Cosas muy fuertes como estaqueamientos, que es atar a alguien en el piso durante más de un día, en el frío, con la lluvia de las islas, otro tipo de abusos muy fuertes, maltratos generalizados. Hay una demanda de que eso termine de solventarse, de resolverse en las justicias y de que haya un castigo para los que perpetraron esas torturas. En general, como decía, está ese punto. También existe una demanda de algunos sectores, por ejemplo, un grupo de mujeres militares, enfermeras, que estuvieron en el continente, no viajaron a Malvinas y quieren ser reconocidas como excombatientes. Algunas lo han logrado, otras están en el proceso, pero en general, como decía, hubo todo un proceso de reconocimiento y además de aceptación de la sociedad. Muchos, de todos modos, viven una vida muy difícil. Creo que es muy importante destacar que aproximadamente 650 soldados murieron en Malvinas argentinos y las asociaciones de combatientes calculan que pueden ser más de 300, incluso hasta 500, los que se quitaron la vida después en el continente por la carga que significó el haber estado en esa guerra, lo difícil que fue la vida para muchos al regreso aquí a Argentina. Claro, Natalio, y también destacar el momento histórico en el que se dio la Guerra de las Malvinas, ¿no? Una época de dictadura en la Argentina, y usted que ha hecho cubrimiento, por ejemplo, de la gran movilización de las madres de la Plaza de Mayo, quisiera preguntarle por una foto que está precisamente ahí en el Museo de las Malvinas, en el que hay un letrero en el que las madres de la Plaza de Mayo dicen: las Malvinas son argentinas, pero los desaparecidos también. Así que hoy es un día no solamente para la historia de una guerra, sino para la historia de un país y para la memoria de un país. Es súper interesante la pregunta porque hay como una tensión. De hecho, está bastante bien representada en este Museo de Malvinas, donde no hay armas, por ejemplo. No hay armas porque no se celebra la guerra, no se celebra el combate y el enfrentamiento bélico. De hecho, una revisión posterior a la guerra realizada por los mismos militares, el conocido informe de Rattenbach, ha sido tremendamente crítico de las decisiones de la Junta Militar respecto a ingresar ofensivamente a Malvinas y después a cómo se desarrolló la guerra de Malvinas de parte del ejército, de las Fuerzas Armadas argentinas en general. Además, siempre recalcan muchos de los excombatientes que ellos tuvieron que ir a Malvinas, los que fueron conscriptos, con los que habían sido torturadores y persecutores aquí en Argentina, en el contexto de una dictadura. Entonces es muy fuerte esta tensión en la que el reclamo por la soberanía sigue presente, no cesa. Hay permanentes demandas por parte del Estado y la sociedad en general lo tiene muy presente también, el reclamo de soberanía de Malvinas, pero a la vez no hay una celebración de la idea de haber ido a la guerra y sobre todo haber ido a la guerra impulsados por el gobierno militar. Hay que recalcar, sí, que cuando se lanzó la ofensiva militar hubo un apoyo muy grande, un respaldo muy grande de la sociedad, pero ese respaldo luego se chocó con la realidad. Una vez que fue derrotadas las Fuerzas Armadas argentinas en Malvinas, ahí terminó de darse cuenta la sociedad argentina que no había sido más que una aventura militar muy desafortunada, y eso muchos indican que ayudó a terminar de impulsar la llegada de la democracia de regreso a Argentina en 1983.